tal? ¿Cómo están? Pues continuamos con nuestros conversatorios con mujeres destacadas. En esta ocasión estamos con una mujer que nos ha abierto las puertas de su casa, una gran dirigente política, que es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, es maestra por el CIESAS en Historia y está por concluir, si no es que ya concluyó, su doctorado. Me da mucho gusto y muchas gracias, Dulce María Sauri Riancho. Dulce, ¿cómo fue que llegaste a ser una mujer que defiende los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué marcó en tu vida que hayas dicho, aquí me quedo y esto es por lo que vale la pena destinar mucho tiempo de mi vida? No, yo creo que fue una combinación. La decisión la tomé por dos factores. Uno, el instinto y el otro, la razón. El instinto que me decía que no era posible que yo fuese la única mujer delegada federal de la Secretaría de Programación y Presupuesto en el país. ¿En qué año estamos hablando? 1981. El instinto también me decía que no era posible que en 1983 fuese la única y primera mujer presidenta del comité directivo estatal en cualquier entidad federativa, del PRI, de mi partido. Qué bárbaro. Esto, me decía, no es, vamos a decir, normal. No, porque yo veía los esfuerzos de otras compañeras, de otras amigas, que tenían mucho menores posibilidades de las que se me fueron abriendo. Creo que en ese momento pude tomar había una disyuntiva. O decía que todo eso sucedía gracias a mis capacidades individuales, a que yo era, vamos a decir, mejor que las demás, o el otro camino que era la razón, analizarme como una anomalía de un sistema que tendía a reproducir una estructura de predominio masculino en las áreas de la vida pública en general y particularmente en la política, a lo que Claro, yo me dedicaba. claro. Y decidí el segundo camino, empezar a entender cuáles eran los factores que limitaban o por no decir obstaculizaban o anulaban las posibilidades reales de participación de las mujeres en asuntos de interés colectivo. Cuando te ves rodeada de un ambiente masculino, de hombres tomando decisiones y tú como única mujer, evidentemente, pues dijiste algo no está funcionando bien. O sea, ¿por qué yo sí y por qué otras mujeres no? ¿Tú crees que traemos desde hace muchos años y ahora lo estamos rompiendo en 2016? ¿Hemos logrado que estas instituciones se abran para mayor presencia de mujeres? No me cabe duda que las instituciones en el país se han abierto para incluir a más mujeres. Me parece que, sin lugar a dudas, esto es un cambio cualitativo que es producto de un esfuerzo de cantidad, de Ya, que hubiese más en número, hasta crear una masa crítica que ha posibilitado, por ejemplo, que haya mujeres en los órganos constitucionales autónomos, en que el número de comisionados es reducido, que haya mujeres incluso presidiendo estos órganos constitucionales autónomos, como es el caso del Instituto de la Transparencia y Acceso a la Información, pero también me muestra otra cosa, que las mujeres entran, pero no hay un pase automático hacia las posiciones de toma de decisión así o es. las posiciones de poder, ni en estos órganos, ni tampoco en otras instancias de los poderes constituidos o de la propia vida económica del país. Y cuando digo vida pública no me refiero solo a la actividad político-electoral, me refiero a las mujeres dirigentes de empresas, Así es. ejecutivas, Rectoras. directoras, etcétera, que simple y llanamente todavía son una excepción. Tú tuviste un papel muy importante en el avance de la institucionalización
de la perspectiva de género en este país. Fue fundamental tu papel a partir de Beijing. Cuéntanos, por favor, a partir de 95. La cuarta conferencia internacional fue un parteaguas en el mundo y particularmente en México. Producto de 95 fue el primer programa nacional de la mujer que aparece como un programa especial dentro del Sistema Nacional de Planeación del país. Se entrega el 8 de marzo de 1996 y unas semanas después me invitó el presidente de la República a hacerme cargo de la coordinación de ese programa, es decir, para que pasara de ser un documento a un conjunto de políticas públicas que iniciara la transformación institucional para el adelanto de las mujeres. Quiero decirte, Malú, que no fue el primer intento. Desde la instauración del Consejo Nacional de Población en 1974, existía un programa de la mujer. Así es. Que particularmente se reforzó cuando la primera conferencia internacional se realizó en México en 1975. Posteriormente con la de Nairobi de 1985, desde luego con Copenhague en 1990. Todo ello, pero desde el punto de vista institucional, los programas para el adelanto de las mujeres estaban amarrados a los de población, como si solo importara las mujeres en cuanto reproductoras. En cuanto incubadoras. Efectivamente. Y en ese sentido, el 96 y el Programa Nacional de la Mujer muestra un claro deslinde. Adquiere por sí mismo una importancia institucional y como Sistema Nacional de Planeación tenía que desarrollar acciones que mostraran el cumplimiento de sus 12 objetivos, de las políticas públicas que se derivaban de los mismos, y fui llamada para ser la coordinadora. ¿Pero coordinadora de qué? ¿De un documento? Porque no existía absolutamente nada en términos de estructuras burocráticas para hacer posible ello. ¿Qué traía a mi favor? Yo diría que 3 cosas muy importantes. La primera de ellas es un consejo consultivo del Programa Nacional de la Mujer que integró mujeres de distintas ideologías, maneras de pensar, militancias políticas, con un propósito común, que era sacar adelante las acciones para el adelanto de las mujeres. Bien. ¿Qué tratamos de hacer? Observar todo aquello que nos unía y dejar guardado en el cajón aquello que sabíamos que manifiestamente nos separaba, nos dividía. Claro. Luego la Contraloría Social del propio programa, que era la que nos vigilaba de que efectivamente estuviéramos haciendo lo que habíamos comprometido. Y el tercer elemento que me ayudó fue el haber sido gobernadora de Yucatán. Claro. Porque yo estoy convencida de que la lucha por los derechos humanos de las mujeres es un proceso acumulativo, que en la medida en que las mujeres van abriendo espacios y estos se consolidan, aquellas que les toca participar en esa, por llamarlo de alguna manera, apertura de brechas. Claro, claro. Luego después tienen la experiencia para que una vez está medio pavimentado el camino, hacer que el camioncito camine más rápido. Claro. Y esa fue la oportunidad. Cuando los temas de mujeres eran considerados como algo, vamos a decir, accesorio, que a veces se tocaban, porque el 8 de marzo ni crean que se celebraba como ahora, ¿eh? No, no, no. Era una fecha que pasaba por ahí medio bastante desapercibida desde el punto de vista social, mucho más político. Y no había más. Entonces, introducir desde el discurso de género, no el lenguaje, ese fue otro problema, el discurso de género, en la Administración Pública Federal, el haber sido gobernadora, el haber tenido relación política y administrativa con los que estaban en las distintas secretarías del gabinete presidencial me ayudó sin lugar a dudas. Dulce, ¿de qué año a qué año fuiste gobernadora?
fui gobernadora de 1991 a 1994 en calidad de interina. Así es. Porque el gobernador electo para el periodo de 6 años solicitó licencia y el Congreso del Estado me designó para concluir el periodo de esos 3 años. ¿Y cómo te sentiste siendo gobernadora? Eras seguramente la segunda gobernadora en el país, mujer. La tercera después de Beatriz en porque Tlaxcala. estuvo en primer lugar La de Griselda Colima, Álvarez en en Colima. 1979, electa gobernadora de Colima. Así es. Beatriz Paredes en 1987 por Tlaxcala y No. yo por Yucatán. Claro, yo era senadora y mi corazoncito latía para 3 años después, porque había visto a Griselda, había visto a Beatriz y había dicho, yo también puedo ser candidata al gobierno de Pero Yucatán. claro, qué maravilla. Sin embargo, como otras cosas de la política, las oportunidades se presentan. Y la mía fue que el Congreso me designó para cumplir un periodo. ¿Cómo percibes ahorita, 2016, a aquel momento? Ahorita, por ejemplo, luego estamos las mujeres contemplando, juzgando, criticando, aportando la composición de los gabinetes, si hay mujeres en el presidium, si se nombra mujeres para un tribunal, si hay un número ascendiente de mujeres en la Cámara de Diputados, gracias, por supuesto, al artículo 41 constitucional, que nos costó un buen de trabajo. Pero, ¿cómo fuiste construyendo tú esto? ¿Realmente tuviste la oportunidad de tener un gabinete paritario? Desde luego que no. Es más, ese tema no estuvo en mi radar. Fíjate. Lo digo con toda claridad y franqueza. Bien. En 1991, cuando llegué como interina, con una agenda política y social muy compleja, estuve tomando las decisiones para la reconversión económica de Yucatán, porque me correspondió poner fin a la intervención del Estado en el Enequén. Y esto significó el cierre de la paraestatal, que para entonces ya era del Estado de Yucatán, Cordemex, su transformación en factorías que finalmente se pusieron a la venta para que pasaran a manos de particulares. Estamos hablando de medidas que en forma directa impactaron la vida de más de 50,000 personas en Yucatán. Claro. Y que tuve que dedicar toda mi energía y mis capacidades para tratar de que el costo social que manifiestamente tenían fuese el menor posible y que hubiese los mejores resultados para construir un futuro diferente al que había mantenido a Yucatán vinculado, atado a la economía nequenera por casi un siglo. Es un trabajal el que tuviste que hacer. Fue un reto muy importante y en esos años lo que ahí recupero lo del instinto, me decía, tienes que apoyarte en las mujeres. Ya decía que en el Poder Judicial había esa condición especial que yo me encargué de reforzar. En el municipio de Mérida, la relación con la alcaldesa del PAN y la gobernadora del PRI no fue nada fácil. Claro. Inclusive recuerdo, ahora me río, pero en aquel entonces la verdad es que me parecía, bueno, tal vez ni siquiera ahora me río, agravante, que los temas de la política partidista, en el caso de Yucatán, lo redujeran a problemas de brasieres. Entonces, mi primer round fue conseguir lo mínimo para poder comenzar a operar. Pero claro. Y allá me volví a servir el haber sido gobernadora, porque me entendí con el oficial mayor, que a la vez había sido gobernador de Michoacán. Claro. Y entre gobernadores, bueno, pues la cosa no estuvo tan difícil. Cuando comenzamos a tratar de revisar el presupuesto de egresos de la Federación, lo recuerdo particularmente, para ver dónde estaban los recursos que implicaban, vamos a decir, un acceso de las mujeres a los derechos básicos de salud y de educación, no creyeron que fuéramos capaces de hacerlo, pero resulta que éramos especialistas en presupuesto. No solamente yo, ¡qué bueno!, sino también conseguí una colaboradora que se había dedicado su vida profesional al análisis presupuestal.
Y una cosa era sentarse con el secretario de salud, hablarle de la importancia de los programas de salud reproductiva de las mujeres, y otra es llegar y decirle, oye, mira, tú le estás dando 2 pesos a este programa, entonces no me digas que vas a arreglar el problema. Claro. O ir con el secretario de Hacienda y decirle, me interesa conocer qué está haciendo la Secretaría en FIRA para el financiamiento de las mujeres, de las empresas agrícolas de mujeres, y a decirle, mira, FIRA no tiene acreditadas, puro Claro. acreditado. Claro. O la batalla campal en la Secretaría de Educación Pública para lograr algo tan importante y al mismo tiempo sencillo como que las estadísticas que producía la Secretaría hubiera la distinción entre niños y niñas, maestras y maestros. Claro. Y eso se logró gracias a la acción de mujeres de la Secretaría de Educación Pública y del INEGI, que hicieron lo necesario para que empezara a distinguirse. Claro. La desagregación de los sexos en los datos. Es, porque el compromiso que tomé con mis compañeras de la comisión fue generar estadísticas que nos permitiera ir a todos lados y decirle, así estás. Claro. No me vengas aquí dando vuelta al asunto de que eres muy bueno. No había buenas, puros buenos, claro, y que tú vas a ayudar. No. Aquí necesitamos que esta situación se reconozca y cambie. Además de agradecerte de verdad que nos hayas abierto las puertas de tu casa, de tu instinto y de tu razón. Muchas gracias. Te quiero pedir que les comuniques a la gente que te va a oír, a escuchar, que te va a disfrutar, porque ha sido lindo lo que nos has compartido, que nos digas qué significa en este momento ser feminista para Dulce María Sauri Riancho. Ser feminista aquí y ahora es luchar por los derechos humanos de las mujeres y los derechos en general. Y no es una abstracción, es solamente preguntarnos cuáles son los obstáculos que, por ser mujeres, nos impiden disfrutar a la plenitud lo que nos corresponde como personas. Si los detectamos con claridad, si nos decimos a nosotras mismas y a los otros cuáles son estos, entonces podemos eliminarlos, hacerlos a un lado y entonces sí, disfrutar a plenitud lo que nos toca.